Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas, amigos, que nuevamente en esta mañana de domingo 9 de agosto del año 2020 estamos reunidos con el fin de adorar a nuestro Señor Jesucristo, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, en este primer día de la semana. Vamos a escuchar el mensaje de Dios. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. El tema que voy a presentar es lavados con sangre. Siempre les digo que yo trato de presentar estudios completos, y para que haya una comprensión desde ya les digo que será en dos partes, de manera que les suplico que no dejen de sintonizar sus dispositivos para la segunda parte, para que usted pues tenga el entendimiento completo de lo que Dios me permite presentar. La honra sea para nuestro Dios, hermanos y hermanas. Lavados con sangre. Voy a tomar una perspectiva desde el Antiguo Testamento. En esta primera parte vamos a hablar básicamente desde el Antiguo Testamento para que la segunda parte la comprendamos completamente, lo que atañe a nosotros en nuestra condición de hijos de Dios. Los sacrificios de animales abundaban bajo la ley de Moisés. Eso era muy evidente. Si usted lee el libro de Levítico, usted se dará cuenta cómo es que estos sacrificios eran abundantes y eran necesarios. La Biblia declara que el derramamiento de sangre era necesario para quitar los pecados de acuerdo con el antiguo pacto. Y por eso el escritor de la carta a los hebreos, al examinar esos siglos manchados de sangre, llegó a la siguiente conclusión acerca de la dispensación mosaica. Noten lo que dice en Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento no se hace remisión. Luego quiero que leamos del libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Este versículo habla de la importancia de la limpieza con sangre. Y yo le pido que le ponga cuidado a este versículo porque lo vamos a usar durante este estudio. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La nación de Israel era una nación santa, limpiada con sangre de animales sacrificados. Entonces consideremos su limpieza y luego pensemos en cómo hoy también somos limpiados con sangre. Pero les repito, a su debido momento vamos a comprender esta última declaración que les estoy dando. Primero veamos cómo es que Israel fue limpiado con sangre. Vamos a examinar la frecuencia de los sacrificios de Israel y luego la importancia de esos sacrificios. Entonces veamos pues la frecuencia con que se hacían los sacrificios de sangre. Cada persona de la nación de Israel
dependía de la limpieza que traía la sangre. Hizo una variedad de sacrificios y no todos ellos involucraron sangre de animales. Sin embargo, cuando buscaba el perdón de los pecados, ofreció ofrendas por la culpa o también expiaciones. En general, esas expiaciones requerían del derramamiento de la sangre de un animal. Vamos en estos momentos a leer una porción que es necesaria que la leamos, y vámonos al libro de Levítico capítulo 4 versículos 27 hasta el 31, donde se expresa muy claramente. Dice la palabra: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El derramamiento de sangre fue muy fundamental para que al israelita individual se le perdonara de sus pecados. Para un israelita que pecaba, la regla era que tenía que ofrecer un sacrificio de sangre para que él pudiera ser perdonado por ese pecado. Hay una excepción a esta regla que se encuentra precisamente en el libro de Levítico, capítulo 5, los versos 1 al 13. Y ahí se especifica que si alguien era muy pobre, podría dar una porción de flor de harina para una ofrenda por la culpa. Hay esa ligera excepción, pero precisamente se tomaba en cuenta de acuerdo a la capacidad económica del israelita, de acuerdo a su condición pues de pobreza. Dios, evidente hermanos, siempre ha sido considerado en todo aspecto. Bueno, la congregación, o sea, hablando de Israel en su conjunto, también dependía de la sangre para su limpieza, porque usted ha notado que he venido hablando desde el punto de vista de lo individual, de la pureza que tenía que hacer el israelita en la forma individual, pero la congregación, o sea, el Israel en su conjunto, también dependía de la sangre para su limpieza. Y para decirlo pues de otra manera, la nación de Israel tenía que ofrecer por medio de los sacerdotes sacrificios continuos de animales para mantener una relación correcta con el Señor. Por eso es que la ley especificaba que junto con otras ofrendas se habla de dar un macho cabrío en los siguientes días festivos. Y yo le voy a mencionar estos días festivos: la fiesta de la luna nueva, la fiesta de la Pascua, el día de las primicias, o sea, el día de Pentecostés, que también se conocía como la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, que llegó a conocerse como Rosh Hashanah, que quiere decir el primer día del año
o cabeza del año. Esta es la fiesta de las trompetas, o sea, el Rosh Hashanah. Luego tenemos el día de la expiación, que era un día muy importante. El día de la expiación fue un día muy importante para el pueblo judío, implementado por supuesto por nuestro Dios, que fue conocido como el Yom Kippur. Así se conoce por los judíos que siguen en tal situación de celebrar, por supuesto erróneamente, le llaman a este día Yom Kippur. Es decir, erróneamente en el sentido no del nombre, sino en el sentido de que la antigua ley ha sido abolida, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Y otra fiesta importante era la fiesta de los tabernáculos o cabañas. La fiesta de los tabernáculos o cabañas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por regla general, a un israelita individual que quería ser perdonado de un pecado que él había cometido, se le exigía que ofreciera un sacrificio de sangre. Esto es bien claro. Además, la nación como un todo, para mantener su posición correcta con Dios, ofrecía sacrificios de sangre, noten, mensualmente, en la fiesta durante el primero de cada mes. Ofrecía sacrificios anualmente en las grandes fiestas judías. ¿Cuáles grandes fiestas judías? Estas 6 fiestas que hace un momento les he mencionado, las cuales pues eran muy importantes para la nación judía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que es obvio que el Nuevo Testamento expresa que todo era limpiado con sangre bajo el Antiguo Testamento. Todo era limpiado con sangre bajo el Antiguo Testamento, a excepción de aquellas ofrendas de flor de harina, que era permitido a aquellos que sus recursos económicos no se los permitían. Entonces, hemos visto la frecuencia, pero yo les decía que íbamos a ver la importancia de los sacrificios de sangre. Veamos esta importancia que implicaba para el pueblo de Israel estos sacrificios de sangre. Nadie puede dudar que el Antiguo Testamento enseñe que el sacrificio de la sangre de animales era muy necesario para que los pecados de Israel, ya sea individual o colectivamente, fueran perdonados. Cuando una persona estudia la palabra de Dios y se va a las páginas antiguotestamentarias, específicamente en este libro de Levítico, puede comprender con facilidad esta declaración. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué era necesario que un animal o animales murieran para que una persona se le pudiera perdonar o para que a la nación se le pudiera limpiar? ¿Por qué esta situación? Yo en el inicio de esta lección les dije que le pusiéramos cuidado a esta cita que tenemos en Levítico capítulo 17, versículo 11, porque aquí tenemos la respuesta de Dios a esa pregunta. Repitamos lo que dice Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy claro. Noten lo que dice acá.
La vida en la sangre está. Eso lo dijo Dios, hermanos. Por lo tanto, cuando se derramaba sangre al sacrificarse el animal, se le quitaba su vida. Eso es evidente. Y de alguna manera, la toma de la vida del animal daba como resultado la concesión de vida. O sea, el perdón o expiación era dado al individuo o individuos por quien se sacrificaba el animal. Esto debe de quedar bien claro en cada una de nuestras mentes. Ahora bien, el derramamiento de la sangre del animal daba como resultado la vida de una persona pecaminosa. Pero ¿cómo era esto? Bueno, el animal era castigado, o sea, sacrificado. Era castigado o sacrificado en lugar de la persona pecaminosa. El animal recibía el castigo por los pecados del ser humano. En otras palabras, ¿qué es lo que sucedía? Que el individuo que había traído el animal para ser sacrificado merecía morir por sus pecados. Esa es la realidad, si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, el animal moría en su lugar. Se hacía expiación por el pecador y sus pecados eran limpiados. Así era la decisión que Dios había ordenado a Moisés cuando transmitió todas estas ordenanzas de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, la forma en que la ofrenda se hacía por el pecado es de la siguiente manera. Antes de que el animal fuera sacrificado, la persona que lo traía dice que había de poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollaría en el lugar del holocausto. Levítico capítulo 4, versículo 29. Entonces notemos lo siguiente, que al poner su mano sobre la cabeza del animal a ser sacrificado, la persona pecaminosa transmitía de una manera simbólica su pecado al animal. Entonces, el animal era muerto como si fuera culpable del pecado que le había sido transferido. En otras palabras, el animal era sacrificado en lugar del pecador. Cuestión bien sencilla, aparentemente. Ya quisiéramos nosotros estar en esa situación antiguo testamentaria, pero lo vamos a ver claramente cuando, les repito, veamos la segunda parte de este estudio. De esta manera, pues, Israel era limpiado con sangre, mediante la sustitución de la muerte de los animales por la muerte que merecían los pecadores. Este hecho sugiere muchas otras verdades. Y yo le pido a usted, voy a mencionar 4 de estas verdades. Yo le pido a usted que le ponga especial cuidado porque vamos a dar una aplicación en esta segunda parte del estudio que ya en 3 o 4 ocasiones les he dicho. Primero, ¿qué es lo que vemos en primer lugar? Que Dios toma en serio el pecado. Repito, Dios toma en serio el pecado. El pecado para Dios no es juego. El pecado para Dios no es a la pasarraya. Lo hizo para con los israelitas, hermanos. Le ofende mucho cuando su pueblo peca. Por lo tanto, Dios condena a los pecadores. Esa es una realidad bien clara. Y es una realidad que se veía claramente desde
los tiempos antiguos testamentarios para la nación judía. En segundo lugar, los que pecan son merecedores de muerte. Los que pecan son merecedores de muerte. La muerte es el castigo que Dios decreta por el pecado. Los pecadores están en peligro de ser muertos por el Señor. En otras palabras, están sujetos por su ira. Eso es lo que nosotros vemos en esta situación antiguo testamentaria para la nación judía. En tercer lugar, Dios gentilmente hizo provisión para el perdón de los pecados de su pueblo. ¿Cómo? A través de estos animales. Al leer nosotros las páginas del libro de Levíticos, ahí nosotros podemos realmente ilustrarlos, podemos entender con facilidad todas las ordenanzas y todas las prescripciones, todos los detalles que ellos tenían que contemplar para poder tener esa limpieza. El libro de Levítico es completo en esto, y precisamente porque la esencia del libro de Levítico es la santidad. Entonces, cuando se habla de esa santidad, era precisamente para limpiar los pecados de esa nación. Y en cuarto lugar, esa disposición todavía requería que algo muriera por el pecado. O sea, requirió la muerte sustitutiva de animales. Requirió la muerte sustitutiva de animales. Hermanos, amigos que han escuchado esta primera parte, yo le digo, este es el final, pues, de esta primera parte, y yo le he dedicado suficiente explicación sobre los sacrificios de los animales bajo la dispensación antiguo testamentaria. Le pido encarecidamente que no deje de escuchar la segunda parte, la cual atañe exclusivamente a la vida cristiana, la vida bajo un nuevo y superior pacto hecho sobre mejor y eternas promesas. Usted se va a deleitar con lo que realmente el Señor nos presenta a nosotros en esta dispensación cristiana. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.